Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo terminar con esto, ¿no? Porque... Ahí está. Bueno, primero, ¿qué les quería decir? Ah, bueno, sí. Acá obviamente faltan pruebas, ¿no? Esto más o menos está bien para empezar. Pero acá, por ejemplo, que estamos probando que da una cadena, si engancho elementos al final, los elementos se enganchan en orden. Ok. Otra cosa que me gustaría probar de esta función obtener valor, por ejemplo, es que si yo le pido algo que está fuera de la cadena, me devuelve el cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era parte de la especificación. Yo decía que, bueno, obtener valor, si le pido algo que no existe, me devuelve cero. ¿Está bien? ¿Y eso dónde está en las pruebas? No está. ¿Sí? Entonces, hay que probarlo. Como todo, cualquier cosa que diga la especificación, yo tengo que volcarlo acá en las pruebas. Si mi especificación dice que, no sé, acá no tengo mucho, pero bueno, que longitud de una cadena nula me da cero, tengo que probarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un caso específico que me están diciendo. Tengo que probarlo y eso no está probado en ningún lado. Entonces, esas son pruebas que tengo que incorporar. No lo voy a hacer. La que íbamos a hacer era la de enganchar al inicio, ¿no? Esa es lo que íbamos a hacer. Entonces, eh, esta está en obtener valor. Creo que esta la podemos dejar en enganchar al final. Sí, 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 sí. Si engancho al final, se engancha en orden. Dado una cadena, si engancho elementos al inicio, se enganchan en orden. ¿En orden? ¿Se engancha en orden? Sí, bueno, en el orden que los inserto. Podemos poner si engancho elementos al inicio, si engancho elementos... Bueno, podemos poner que es en orden inverso. Si engancho elementos siempre al inicio. Porque si engancho 1, 2 y 3 normalmente, me quedan en orden 1, 2 y 3. Si engancho siempre al principio, me queda 3, 2, 1. ¿Sí? Pues, básicamente. Vamos con ese nombre y que el chat me juzgue. Bien. ¿Y qué vamos a probar? Vamos a probar algo similar a esto. Que es muy similar a esto. Pero en vez de enganchar al final, vamos a enganchar al inicio. ¿Sí? Enganchar al inicio. Enganchar al inicio. Enganchar. Bien. Entonces, si yo tengo una cadena null y engancho al inicio, ese era el único elemento, debería ser 1. Está bien. Ahora, si engancho el 2 al inicio, el primer elemento ahora es 2 y el segundo elemento es 1. ¿Sí? Eso debería quedar al revés, porque está bien. Cuando inserte el 3 y el 4, entonces esto va a quedar 4, 3, 2, 1. El primer elemento ahora es 4, el segundo elemento es 3, 2, 1. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Falta cambiar la posición. Eso no sé si me lo dijeron antes o después. No sé. Bueno, la respuesta quedará así. Funciona, compila. Compila, tenemos errores. Eh, sí, vamos a ponerle prueba de enganchar al final. Prueba de enganchar al inicio. ¿Puedo repetir esta prueba para el inicio también? ¿Puedo decir si engancho al final la cadena se agranda y si engancho al inicio la cadena se agranda? Sí, podríamos probar las dos cosas. Yo no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero ustedes no tienen esa excusa. No importa. Entonces básicamente ahora tenemos que implementar esto. ¿Cómo hacemos para enganchar al inicio? En el inicio la posición es 0. No sé qué me están diciendo ahí. En el inicio la posición es 0. Sí.
Creamos, le ponemos siguiente y devolvemos el nuevo. Si la cadena está vacía, lo mismo que ya hicimos para enganchar. Ok. O sea, vos me decís que si la cadena está vacía, o sea, si se da este caso de que es nulo, estamos en el mismo caso. Si es nulo, lo que hago es creo un nodo y lo devuelvo. Ok. Tiene sentido. Eh, pero si corro esto, ahora la primera pasa. Está bien. Sí. Pero nada más. Falta el resto de la implementación. Creas un ganchito, lo apuntás al que era primero y devolves el nuevo como primero. Exactamente. Exactamente. Entonces, básicamente, si no era nulo, lo que haces es también tenés que crear uno, pero ponerlo como primero. Entonces, esto es, sería algo así como, bueno, creo un ganchito y lo que hago es ganchito siguiente, era el ganchito que tenía y devuelvo el ganchito, ¿sí? Y es básicamente eso. ¿Por qué? Yo tengo toda la cadena. Ok, yo sé que el ganchito G que me pasaron es la cabeza de la cabeza de la lista, la cabeza de la cadena, el primer elemento. Yo quiero insertar algo al inicio. ¿Qué hago? Bueno, yo tengo el inicio, lo engancho acá y me quedo con este. ¿Sí? No hace falta recorrer nada, es eso. Y si no es nulo también, pero le agrego el siguiente apuntando a G. Eso. Así que bueno, justo la que pidieron implementar era la más fácil de implementar. Lástima. Así que no vamos a hacer más insertar. Insertar en el medio, pueden imaginarse cómo es. Combinando, haciendo una combinación lineal de estas que tenemos, ya pueden hacer insertar en alguna posición. Eliminar no es muy diferente el eliminar. ¿Sí? Pueden imaginarse cómo es el eliminar. Si quieren, por ejemplo, eliminar el último, ¿cómo sería eliminar el último? Y bueno, me fijo, si yo tengo siguiente, ¿soy el último? No, entonces ¿qué hago? Le digo eliminar el último al siguiente. Y el siguiente que me dice, bueno, yo tengo siguiente, sí, bueno, sí. Yo tengo siguiente, no. Entonces yo era el último, me hago free de mí mismo y devuelvo null, ¿sí? Ya está. En fin. Entonces lo que queremos hacer ahora es iterador interno y externo. Vamos a empezar con el interno, que es el mismo que hicimos para la cartuchera el otro día. Que muchos dicen, muchos lo negaron el otro día, pero yo sé que lo vimos. ¿Eh? El martes dijeron, no, no, eso no lo vimos. Sí que lo vieron. Yo estaba presente, básicamente. Eh, Jamás ocurrió. Está subido a YouTube. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un iterador interno. ¿Cómo hacíamos un iterador interno? ¿Qué era un iterador interno? Un iterador interno era una función que nos permitía a nosotros recorrer toda la estructura y aplicar alguna operación a la estructura, ¿sí? Es más, incluso discutimos por qué teníamos que pasarle un puntero void extra y qué significaba el extra y para qué se usaba. Digamos, eso yo no lo soñé, digamos, está en video. ¿Cómo haríamos un iterador interno? Bueno, podemos hacer algo así como cadena recorrer o cadena a cada eslabón o a cada ganchito, ya que estamos hablando de ganchitos. A cada ganchito, entonces lo que hacemos, ganchito T, T, y a cada ganchito le queremos aplicar una función, ¿sí? Básicamente. ¿Y qué tipo de función? Bueno, habíamos dicho que teníamos un puntero a función que recibía un ganchito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a recorrer cada uno de los ganchitos y voy a aplicar una función a cada ganchito. Ok, quiero el ganchito. Esa función tiene que recibir el ganchito y hacer algo con el ganchito. Y habíamos dicho además que generalmente ponemos un void pointer para pasar algún dato externo que queramos pasar. Y ese dato era este extra que pasamos acá, ¿sí? Y esta función que devolvía. Bueno, podemos hacer que devuelva void en general. Podemos hacer que devuelva ganchitos. Podemos hacer, si esto fuese Python, por ejemplo, podríamos hacer que eso devuelva ganchitos y que el resultado de esto fuese ganchito.
Tipo, esto sería como un... En Python esto sería como un map. Y a cada ganchito le aplicas una operación y te devuelve una cadena nueva con... No sé, por ejemplo, que a cada ganchito le suma el valor 5. Entonces, nada, no importa, eso dejémoslo para otro día. Bueno, así, y vamos a decir que esto va a devolver, por ejemplo, site. Y esto devuelve bool. Ahí está. Vamos a usar... Esta barra ya no me interesa. Está. Vamos a hacer un iterador interno de esta forma, que creo que es parecido a la del TP, que no sé si es exactamente la misma forma, pero bueno. Así que bueno, ¿qué haría esto? La idea de esto es, de nuevo, yo recibo la cadena, a cada uno de los eslabones de mi cadena le quiero aplicar una operación, lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, estoy buscando un número, estoy buscando si existe el número 7 dentro de mi cadena. ¿Cómo? Bueno, podría tener una función que, no sé, que me diga si está el número 7 o no, y guarda el resultado acá en extra, ¿sí? No sé. Si en extra me guarda el 7 estaba y si queda nulo o no, yo qué sé, pueden ser muchas cosas. Quiero quiero incrementar el valor de cada uno de los números de la cadena en 1. Bueno, acá le paso una función que sea incrementar, que reciba el ganchito y este sería el incremento, por ejemplo, un puntero entero que diga el incremento y le suma esa cantidad le suma esa cantidad a cada elemento. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería la implementación de este iterador interno? Que es lo mismo que hicimos para cartuchera. La implementación más sencilla para que esto compile es devolver 0. Bien, perfecto. Type specifier missing false to int. Ah, sí. Tipo molesto. Voy a dejar tranquilo al compilador. Ahí está. Entonces vamos a iterar. ¿Qué tipo de iteración podemos hacer? Bueno, podemos hacer una iteración simple como esa. Como por ejemplo, tengo una cadena con los valores 1, 2, 3, 4. Quiero aplicarle un iterador interno que le sume 1 a cada uno. Entonces el resultado va a ser 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Quiero hacer eso. Bueno, ¿cómo hago? Vamos a hacer unas pruebas iterador interno. Y que sea, dado una cadena con valores, si recorro la cadena con el iterador interno sumando 1, por ejemplo, se podría escribir más chico eso. Eh, cada ganchito o cada elemento se incrementa en 1. ¿Eh? Básicamente, es la idea de lo que quiero hacer. ¿Podría haberlo escrito de otra forma? Sí, no importa. Podría haber puesto si uso el iterador interno o no sé. Si aplico el iterador interno, me va a decir si recorro con el... No importa. Entonces podríamos crear una lista con 4 valores. Por ejemplo, algo parecido a esto. Entonces, ¿qué hago? Creo una cadena con los valores 1, 2, 3 y 4. Está bien. El eliminar no, por favor. ¿Está? De paso, notarán que cuando hacemos las pruebas, eso no sé si lo mencioné, pero no estamos haciendo ningún tipo de validación, ¿sí? Cadena de enganchar, todas estas operaciones pueden fallar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué pueden fallar? Pueden fallar porque nos quedamos sin memoria. Ok, pero las pruebas no tienen por objetivo fijarse eso. Digamos, es muy difícil simular la falta de memoria. Se puede, no es imposible, pero no es el objetivo, digamos. Así que son todas validaciones que van a manchar las pruebas y no nos van a aportar mucho. Eh,
Que no existe un archivo, ese tipo de cosas sí se pueden simular porque simplemente le pones un nombre de archivo inválido y listo, ¿sí? Pero lo que es falta de memoria generalmente es difícil simularlo, así que ni nos gastamos con eso. Y siempre lo que estamos buscando es probar un caso donde todo funcione como nosotros decimos que funciona, ¿sí? Simplemente como comentario. Bien, insertamos estos cuatro elementos. Lo que voy a hacer entonces es decir, voy a decir cadena a cada ganchito de esta cadena, aplicar una función que sea sumar entero, sí, sumar entero al ganchito, ¿sí? Sumar un entero. Y como entero le voy a pasar 1. Básicamente eso quiero hacer. Obviamente voy a necesitar la función sumar entero a ganchito. ¿Qué va a hacer? Va a recibir un ganchito, va a recibir un valor, este va a ser el incremento, incremento. Así. Ya. Y lo que voy a hacer es a este ganchito, al número de este ganchito, le voy a sumar este incremento. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tiene que hacer mi función. ¿Está? Y devolver. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con lo que planteé? No entiendo por qué le pusiste a la ampersand ahí cuando int1 no es un puntero. Justamente le Ahí puse, en la prueba. justamente le puse un ampersand porque no es un puntero. Y la función cadena cada ganchito me pide un puntero a algo. ¿Sí? Yo no puedo pasarle un entero. ¿Por qué? Porque un entero no es un puntero. Yo necesito pasarle un puntero a algo. ¿Sí? Si te fijas, la función te pide un puntero. ¿Por qué un puntero? Porque necesita algo genérico. La única forma de pasar cosas genéricas en C es con puntero a void. Void pointer. Ah, Entonces, ok, ok. paso algo genérico acá, le paso eso acá. Y la forma de pasar un entero con un puntero es, tengo un entero, me fijo en la dirección de memoria, básicamente le estoy pasando un puntero a este 1 que tengo en el stack. Entonces, cuando este recibe el void pointer, yo sé que eso va a ser un entero, si hicimos todo bien. Y bueno, uso ese entero y le sumo ese valor a cada ganchito. ¿Sí? No hay nada más en el chat. Supongo que está todo entendido entonces. Y continuamos. Si yo corro esto, espero que no funcione. Pero no estoy afirmando nada. Ah, no estoy afirmando nada. No firmamos nada. Así que lo que vamos a afirmar es... Voy a copiarme afirmaciones. Y yo voy a decir... El primer elemento es 2. El segundo es 3. Che, esto lo copié antes y me quedó mal. Bueno, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, yo tenía 1, 2, 3, 4, ahora tengo 2, 3, 4, 5. Debería tener. Segundo, segundo, segundo. Segundo, segundo. Bueno, a nadie le importa. Por supuesto que en la entrega importa un poquito, pero acá no. Eh, vamos a probar que esto no funciona. Che, ¿por qué funcionó? Ah, porque no cambié los valores. 2, 3, 4, 5. Ahora sí, no funciona. Y estamos todos tranquilos. ¿Por qué siempre me vuelve a eso? Ahí está. Está todo mal. Bien, ¿cómo hacemos que funcione? Vamos a implementar la función como corresponde. Vamos acá. ¿Cómo funciona el iterario interno? Bueno, ya dijimos, tenemos que ir recorriendo uno por uno cada uno de los eslabones de la cadena y aplicar la función. ¿Cómo hacemos eso con esta implementación recursiva que tenemos?
Por, llamando con G siguiente. pues sí. Acá le dice aplico y llamo al siguiente. Eh, Primero, si yo tengo una cadena vacía, tengo que fijarme, porque si yo intento llamar a mi función con un ganchito que no existe, seguramente va a haber un problema. Entonces, si no hay cadena, no hago nada. Si tengo cadena, lo que tengo que hacer es, bueno, ok, tengo el primer ganchito, ¿qué hago? Le aplico la función a ese ganchito. Entonces digo, función, ganchito, extra. Ok, ya le apliqué la función, ganchito. Ok. Ya le apliqué la función a ese ganchito. Ok, listo. ¿Qué hago? Bueno, ahora tenés que seguir con los siguientes. Entonces, esto sería algo recursivo, que sería como. Recursivo sería llamarse a sí mismo, ¿no? Llamás la misma función, pero con G siguiente. Entonces, en algún momento voy a tener que hacer función de g siguiente, función extra. ¿Eh? Ahora, a esto le falta algo, y que es lo siguiente. ¿Por qué esto devuelve un bool y no un void? Como preguntaron ahí, no sé quién preguntó. Eh, Daniel. ¿Por qué no un void? No me acuerdo la última vez que hicimos. Bueno, en este caso puse el bool porque es lo que pedimos para la lista. Y básicamente, ¿qué función cumple esto? Bueno, la especificación de este iterador interno dice que la función esta puede devolver true o false. Si devuelve true, significa que tenemos que seguir iterando los próximos elementos. Si devuelve false, no. Nos plantamos ahí, ¿sí? O sea, si tenemos una cadena de 25 elementos y yo llamo a la función, voy llamando, todas me devuelven true, 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 y llego al tercer elemento y me devuelve false, ¿sí? Me corto ahí y los próximos elementos no los recorro. Esa es la idea. La idea es que la función pueda tener la potestad de decir, bueno, hasta acá llegamos. Es simplemente eso. Entonces yo me tengo que fijar si esto devuelve true o false, ¿sí? Y esto devuelve true. Lo que voy a hacer es llamar a la próxima función. Voy a llamar a la función con la próxima. No sé qué está quejando, pero bueno, vamos a ver después. Básicamente la idea es esa. Si la función me devuelve true, llamo al próximo. Si la función. Ya sé lo que te queja. Si la función me devuelve false, significa que yo no tengo que llamar al siguiente porque ahí terminó, ¿sí? Entonces lo que hago es devolver 1. ¿Y por qué devuelvo 1? Bueno, devuelvo 1 porque en realidad lo que yo quiero hacer con este size t es contar la cantidad de elementos que pude recorrer. Si yo tenía una cadena de 25 elementos y pude recorrer 3 hasta que encontré la condición de corte, devuelvo 3. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer así. Básicamente esa es la idea. Sí, le voy a valer más. Y ya con esto casi que les implementé el TP, porque es lo que tiene que hacer usted. ¿Sí? Quizás por eso es el que menos les cuesta, porque solemos hacerlo en clase. Eh, pero bueno, veamos si esto realmente funciona o si yo les mentí. Yo les mentí, bueno, funciona, menos mal. ¿Sí? Eso. Eso sería el iterador interno. ¿Esto va a subir a algún lado? Sí, después de que termine el TP. Eh, ¿Hay más cosas para probar? Sí. ¿Por qué? Porque el iterador interno yo lo que estoy probando acá es que se hayan recorrido los elementos. Ok. ¿Qué otra cosa puedes probar? Bueno, puedo probar alguna función que, no sé, que cuente la cantidad de. O que, no sé, buscar el número 4, por ejemplo. Y que cuando encuentre el número 4 deje de cortar y listo, ¿sí? Y yo puedo probar que si tengo una cadena con valores 1, 2, 3, 4, 5, en realidad se recorrieron los primeros 4 valores y no los 5 elementos, digamos, ¿sí? Entonces podría probar ese tipo de cosas. Hay que probarlo, hay que agregar esa prueba. Y ahora vamos a hacer el iterador externo.
Empiecen a grabar la pantalla ahora, así lo tenemos para el TP. Sí, no hace falta, Camila, no te calentes. Eso se va a subir igual. ¿Cuándo dejamos de subir las clases, digamos? Es una boludez. Aparte, supónganse que no lo subimos. Tienen 2 cuatrimestres más grabados que ya tienen la solución, digamos. No es. No pasa nada. Bien. Iterador externo. La idea del iterador externo es la siguiente. Yo tengo ahora con esta función tengo una forma de recorrer toda mi estructura, ¿sí? Y hacer algo con cada elemento. La forma que tengo de hacer eso es, le paso una función al iterador interno y el iterador interno se encarga de la iteración, ¿sí? Yo no tengo ningún control sobre la iteración más que esta condición de corte que nosotros agregamos a esta implementación, ¿sí? Ese es el único control que tengo. La idea del iterador externo es que yo tenga más control sobre la iteración. Que yo le diga cuándo avanzar, ¿sí? No que la función le paso está y me hace todo. Entonces, la idea es tener una forma que desde afuera yo pueda decirle, bueno, avanzar al siguiente elemento y hace tal cosa, avanzar al siguiente elemento y hace tal cosa, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Cómo logro yo esto? Generalmente es con un TDA iterador aparte. Entonces yo voy a tener type def, vamos a tener una estructura que sea, por ejemplo, ¿cómo le llamamos? Cadena iterador o iterador cadena. ¿Sí? Un iterador de cadena que va a tener alguna información adentro que me va a ayudar a hacer la iteración. ¿Y de qué forma voy a usar este iterador? Va a ser con distintas primitivas que correspondan a este TDA iterador. ¿Cuáles serían esas primitivas? Bueno, seguramente voy a tener un iterador crear. ¿Sí? Voy a tener un chaboncito de esto que sea cadena iterador crear. Ok. Voy a tener un cadena iterador destruir. Ok. ¿Qué más voy a tener? Bueno, las primitivas que puede tener un iterador varían según la implementación. Van a encontrarse con, no digo infinitas, pero 3 o 4 implementaciones distintas, donde la semántica cambia un poco, pero básicamente la idea es siempre la misma. ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo un iterador. Ok, creo el iterador de qué? El iterador de una lista. El iterador de algo, el iterador de una cadena. Bien, creo un iterador para mi cadena. Perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que con este elemento que tengo acá, yo lo que puedo hacer es pedirle un elemento de la cadena. Y puedo decirle después avanzar, ¿sí? Y va a ir, el iterador va a ir al segundo elemento y puedo pedirle ese elemento. Y puedo ir al siguiente y pedirle ese elemento, ¿sí? Entonces, básicamente, las operaciones que tiene el iterador como mínimo son obtener elemento y siguiente. Como mínimo. Entonces, voy a tener un iterador obtener elemento, ¿sí? Que esto, ¿qué me va a volver? Bueno, en este caso es un iterador de la cadena. Y la cadena, bueno, tiene elementos enteros, así que siempre va a volver enteros, no hay ninguna duda. En el de lista, como guardan boy pointer, van a devolver boy pointer. Obtener elemento, obviamente necesito el iterador. Y otro que van a tener es cadena iterador siguiente o avanzar. No me acuerdo cómo le llamamos al de lista. No sé, siguiente le pusimos. No puedo fijar. Tenemos un iterador crear, un tiene siguiente, un avanzar le pusimos no siguiente. Elemento actual, destruir, lista con cada elemento, ese es el iterador interno. Como al otro le pusimos avanzar, a este le pongámosle siguiente. No, mentira. Dejémoslo en avanzar, es lo mismo. Un tema de nombre. Avanzar. mmm, Podemos ponerle un bool.
podemos ponerle también, como tiene el otro, podemos poner un iterador tiene siguiente. Y dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo creo mi iterador con iterador crear, ¿sí? Le paso un ganchito y ya se crea el iterador. De alguna forma inicializa la estructura y queda lista para recorrer esta cadena, ¿sí? Fíjense que a partir de ese momento yo interactúo con el iterador, ¿sí? No me olvido que existe la cadena, que existen los ganchitos. Yo digo, obtener elemento, que me devuelve el elemento que está recorriendo en ese momento. Ni bien se crea, obviamente me va a volver el primer elemento, ¿sí? Porque se crea el iterador, empieza a iterar. ¿De dónde empieza? Empieza a iterar desde el principio. Si le pido el primer elemento, me va a pedir, si le pido el elemento donde está parado, me va a dar el primer elemento. ¿Por qué? Porque todavía no lo moví. Cuando le diga avanzar, va a avanzar al segundo elemento de la cadena. Y cuando le pido obtener, me va a dar ese segundo elemento, ¿sí? Por eso es que les digo que con el iterador externo yo puedo controlar la iteración. Puedo controlar la forma en que se iteran los elementos. En el interno no. El interno yo le digo, hace esto con todos los elementos y el tipo va y lo hace. Acá no, acá yo creo el iterador y voy yo avanzándolo cuando yo quiero y hago lo que quiero con cada elemento, ¿sí? Esa es la diferencia entre interno y externo. ¿El iterador externo recorre cadenas en lugar de ganchitos? El secreto, Daniel, es que no hay cadenas. ¿Viste como no hay cuchara? Bueno, es lo mismo. Acá no hay cadena. Cuando entiendas que no hay cadena, va a estar bien. Fíjate que la cadena son ganchitos, básicamente. Es lo mismo. ¿Se entiende la idea del iterador externo? Del interno creo que lo entendieron, porque de hecho lo hicimos. O sea, completamos el iterador interno, ven que es una estupidez hacerlo. Es nada, ya está. Eso es todo. El externo es un TDA aparte. Bueno, ¿cuál es el comportamiento de ese TDA? Bueno, tiene que permitirme crear a partir de un contenedor, en este caso la cadena, me tiene que poder dejar crear el iterador y después con ese iterador yo tengo que poder decirle avanzá y dame el elemento, ¿sí? Básicamente eso. Me veo tentado a hacer la implementación, pero sería muy fácil si las hago yo. Eh, pero bueno, si me quieren decir ustedes cómo podría ser este iterador externo, cómo estaría conformado, qué elementos tiene. Sí, no sé si tienen sugerencias. De hecho, igual no es ningún secreto. Si van a lista.h, ¿qué tenemos? Tenemos que el lista iterador tiene un nodo T corriente y un lista T lista. Lista T. La lista la tiene por motivos que no vienen al caso, pero déjame ver si tenemos. No tenemos. Una de las tantas primitivas que puede tener las distintas implementaciones de iterador sería algo así como cadena iterador resetear o reiniciar, ¿sí? Entonces, ustedes a esto le pasan el iterador y hace que el iterador vuelva al principio de la lista, ¿sí? Eh, en este caso no me interesa. Pero digo, primitivas pueden tener un montón según qué es lo que quieren lograr con el iterador, ¿sí? Eso siempre depende de cada caso. Como un fzip, sí. En realidad, sí. Sí, pero con un fzip que vaya al principio del archivo nada más. No que vaya a cualquier lugar. ¿Podrían tener algo tipo fzip que vaya al elemento 5 y empiece de ahí? Sí, podría ser también. Por eso les digo, eso depende siempre de qué es lo que quieran lograr con su implementación de TDA. No hay una implementación correcta de TDA, todo depende de lo que quieran hacer. Así que bueno, sigo escuchando sugerencias a ver cómo implementamos esto, porque si luego yo es muy fácil. Si no, cortamos y ya son y 35, si quieren irse temprano. Lo importante es que me entiendan cómo funciona el iterador externo, nada más. Si yo creo un iterador en una cadena no vacía y le pregunto, ¿tiene siguiente? Me va a decir que sí, tiene siguiente. Ok.
Si le pido el elemento actual me vuelve el primero. ¿Por qué? Porque es el primer elemento. Básicamente eso. Si avanzo, avanzo. Quizás no alcanza solo con las primitivas, sino que hay que definirle una semántica. Hay que definir... Por eso también es que nosotros le damos... Déjenme ver si lo tengo a mano. Implementaciones. Lista. El mini pruebas que yo les decía. El mini pruebas es un archivo que les vamos a dar para que vean cómo se usan las primitivas, nada más. Por ejemplo, cuando les doy... eh, debería estar... Ven, por ejemplo, este. Acá hace lista iterador. Lo que hace es crea el iterador. ¿Sí? Dice, es un for, ¿sí? Es un for. Acá, como es un for i igual 0, mientras que i sea... Esto es lo mismo. For iterador igual lista crear. Mientras que el iterador tenga siguiente, iterador avanzar. ¿Sí? Y lo que hace es printf. Es básicamente una forma de hacer un for con una lista, es usando el iterador. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Se les ocurre cómo podríamos implementar esto? O, porque ya no recibo respuesta hace rato, no sé si sigo en línea, si se me cortó internet. Porque no sé cómo harías para crearlo, digamos. O sea, ¿cómo haces ese current? No sé cómo. ¿Cómo lo harías vos en la realidad? Si tenés una cadena en la mano y tenés que ir recorriéndola. Podrías solo devolver el puntero al crearlo y no destruir nada. ¿Qué? O sea, el iterador hace como cuando lo creas, Sí. tipo, como que copia toda la lista. No. Que digamos, ¿cómo pasas de la lista al iterador? Es Eh, como. et- Esto es lo que les acabo de mostrar. Por ejemplo, si yo tengo... Vamos a las mini pruebas. Yo tengo este iterador de lista. Esto está iterando la lista. ¿Está copiando la lista? Y no creo. Esto es como hacer lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo... cachar no. Char o int. Hagamos con int. Int elementos 10. Y yo hago lo siguiente. Hago for int i igual 0. Mientras que i sea menor a 10. O podemos hacer... Vamos a hacer la tramoya del char para que no haya problema. Size of elementos. Y más. ¿Sí? Y básicamente esto lo que me va a hacer es... Elementos sub i me va a dar el iésimo elemento. ¿Sí? Igual, no sé, 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy iterando un vector de 10 elementos. Ok, ¿cómo hago? Bueno, inicializo mi iterador. Sigo iterando mientras que ese iterador tenga más elementos. Y cuando quiero pasar al próximo elemento, incremento mi iterador. Esto es lo que está haciendo el iterador de lista. Inicializo mi iterador. Mientras haya más elementos para avanzar, lo que voy a hacer es avanzar, ¿sí? Y con cada elemento hago algo. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo hago esto, ¿se está copiando todo el vector? No, simplemente estoy apuntando a un lugar, ¿sí? Estoy guardándome la posición que me interesa. Esa analogía es la que tienen que lograr. Tienen que hacer lo mismo. No hace falta copiar la lista. Copiar la lista es como copiar todo este vector para iterarlo. Es medio ridículo. Se puede hacer, se puede hacer, pero no sé si tiene sentido. ¿Podríamos pasarle un puntero a la lista? ¿A quién? ¿A quién pasarle un puntero a la lista? ¿Al iterador? ¿Para crearlo? Sí. O sea, cuando creas el iterador le pasás el puntero a la lista, le pasás la cadena. Sí, no hay otra forma. O sea, mágicamente no va a conocer la lista. Para crearlo primero lo creas en el heap. Después inicializás iterador corriente con el primer elemento de la lista. Con la lista que pasás como parámetro. O sea, vos decís que te guardás la cabecera de la lista. Te guardás un puntero a la cabecera. Sí. ¿Qué sería corriente, Mauro? Corriente es el elemento actual, supongo que se refiere. Y avanzar tenés que
mientras haya iterador corriente siguiente, podría fijarte que tengas corriente antes de eso, antes de referenciarlo, pero sí. Te creas un aux, guardas el iterador corriente y a iterador corriente le asignas el siguiente. Claro, sí, podría ser. Sí, 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 podría ser. No hay ningún problema. Pero sí, básicamente esa es la idea. Es decir, bueno, ¿cómo sé yo en qué posición de la cadena estoy? Bueno, no sé. ¿Cómo identificas la posición de la cadena? Bueno, lo identificas con un ganchito. Ganchito, ponele, no sé, Actual, ponele. elemento actual sobre, si querés. Ganchito actual. Bueno, dejamos el actual. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo inicializo mi iterador? Y bueno, el iterador inicialmente apunta al primer ganchito. Entonces, ¿qué te guardas? Te guardas el primer ganchito. Básicamente, el iterador se crea con este puntero apuntando al primer elemento de la lista. O sea, va a guardarse exactamente lo mismo. Ok. Y entonces ya tenés el crear. Ok. ¿Y cómo haces el tiene siguiente? Y bueno, ¿cómo sabes si un ganchito tiene siguiente? Y sabes si el ganchito tiene siguiente porque el puntero es nulo o no es nulo. Si es nulo, no tenés más siguiente. Ok, tiene sentido. ¿Y cómo haces para obtener el elemento? Y vos sabés que estás parado en este elemento. ¿Cómo devuelves el elemento? Entonces, el int que está guardado ahí, como, bueno, actual número. Ok, ya está. Y avanzar, bueno, lo mismo. Si sabes que no es el último, que tenés uno más adelante, ahora tu actual va a ser el siguiente. Y es básicamente esa es la implementación, digamos. No es un gran secreto implementar el iterador, digamos. Ah, ok, ok. No, no entendía bien, digamos, qué tenía dentro cadena iterador. O sea, tiene un solo elemento de la cadena y va cambiando ese elemento. Eso sería más o menos. Depende de la implementación. Acá esta es la forma más fácil de implementarla. ¿Querés implementarlo de otra forma menos eficiente? Que obviamente la idea no es que sea menos eficiente. Puedes hacer esto, por ejemplo. Puedes guardarte el primero y después puedes guardarte posición actual. Entonces, cuando te piden un elemento, vos sabes que estás en la posición actual. Inicializas esto con la cabeza de la lista. Inicializas esto en cero. Ok, te piden el elemento actual. ¿Qué haces? Vas a cadena obtener valor y le pasás el primero y le pasás la posición actual. ¿Sí? Y básicamente traducís el iterador a estas llamadas. Cuando te avanza en el iterador, simplemente posición actual, haces más y ya estás en el segundo. Es otra implementación. ¿Es peor que la otra? Sí. ¿Por qué? Tenés que hacer operaciones extra o no, digamos, tenés que. Tenés que hacer operaciones extra. Viene por ahí el tema, pero quiero que me lo digas de otra forma. Decime que estás haciendo operaciones extra sin decirme que estás haciendo operaciones extra. Cuando querés, digamos, acceder a la posición en la que estás ahora, digamos, tenés que ir al primero y después moverte hasta el actual. Exactamente. ¿Y eso qué significa en términos de complejidad? Es ODN, ¿Y la implementación anterior qué era? o de uno, ¿Por qué? porque ibas directo a una en una sola operación, ibas al que estabas y te fijabas, y listo. Exactamente. La gracia del iterador es que vos puedas lograr que recorrer la lista sea O de 1. Si vos no tuvieses el iterador, la única forma que tenés de acceder primero al primer elemento, después al segundo, después al tercero, como vos no tenés acceso a los nodos, ni siquiera sabés que hay nodos, la única forma de acceder a una posición en particular es con cadena obtener valor. Pero cadena obtener valor es ODN. Entonces estamos en una situación complicada, porque si vos tenés que recorrer todos los elementos, tenés que recorrer n elementos con operaciones de ODN, tenés un ODN por n. Entonces es complicado el tema. Por lo tanto, el iterador te simplifica eso, porque vos decís, bueno, tengo un iterador, me guardo la posición actual del iterador, y cada vez que le digo siguiente, la operación siguiente es O de 1, ¿sí? Y cada vez que avanzo 1, la operación es O de 1, y obtener el siguiente es, obtener el actual es O de 1, entonces hago n operaciones O de 1, y eso que recorrer la lista que se me hacía O de n cuadrado ahora es O de n, ¿sí? Sin exponer la implementación de la lista. Yo desde afuera sigo viendo el iterador, sigo sin saber cómo está implementado el iterador, ¿no? Obviamente desde afuera veo las operaciones del iterador. No sé que la lista está implementada con ganchitos.
pero sin embargo puedo iterarlo como si estuviera conformado con ganchitos. ¿Por qué? Porque el iterador me ayuda a hacer ese recorrido, ¿sí? Básicamente ese es el chiste del iterador. Es tener una forma más eficiente de recorrer mi estructura. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a los temas que hayan visto en la clase pasada de pila cola? Yo creo que con esto tienen todo cubierto para hacer el TP. No hay mucho más misterio que esto. Recuerden que además de esto, van a tener las funciones propias de pila y de cola. ¿Sí? Tienen lo mismo que vimos hoy, que es, por ejemplo, crear, insertar. Insertar es el que inserta al final. Insertar en una posición particular. Borrar del final. Borrar de una posición particular. Buscar un elemento en una posición determinada. Buscar el último elemento. Si la lista está vacía o no. La cantidad de elementos de la lista. Y después viene las primitivas de pila. ¿Sí? Lista de apilar, lista de desapilar. ¿Y qué significa eso? Significa que yo esto lo puedo usar como pila, como cola. Si van a las mini pruebas, que de nuevo es una forma de ilustrar cómo funciona esto, ven que tienen pruebo que se comporte como lista, pruebo el comportamiento de cola, pruebo el comportamiento de pila. Eso significa que mientras yo use la implementación como pila, ¿sí? ¿Por qué tengo dos? Bueno, no importa. ¿Cuándo se entrega esto? Dentro de 2 semanas. Lo que significa es que yo acá tengo un lista T que lo uso como pila, ¿sí? Por más que llame a lista crear, yo sé que lo voy a usar como pila y por eso lo llamo pila. Entonces, en esta pila, yo solamente voy a usar las funciones de pila, apilar, desapilar y vacía, ¿sí? No voy a usar el iterador, por más que pueda, ¿sí? ¿Por qué puedo? Puedo iterar sobre esta pila porque en realidad es una lista. ¿Debo hacerlo? Semánticamente está mal, porque si yo le doy significado de pila, no debería recorrerla. Si le doy significado de pila, no debería insertar en una posición arbitraria, ¿sí? Si yo sé que voy a usar una pila, me comprometo a usar la semántica de pila, apilar y desapilar, ¿sí? Básicamente eso. Esto es a veces lo que les trae un poco de confusión, pero creo que ya está. Bueno, básicamente todavía no terminó la clase, que de hecho podríamos terminarla porque faltan 10 minutos, y ya implementamos el 80% del TP. Así que tienen 2 semanas, sale con frita, ¿no? Más o menos. Ah, pero de verdad, digamos, ¿les pareció un tema complicado? ¿Les pareció una implementación complicada? Fíjense que, ¿qué tenemos implementado? Tenemos el insertar al final, insertar al inicio, obtener valor, ¿sí? Lo que queda son eliminar, que van a ser parecidos a estos. Tenemos menos de 60 líneas, tenemos el iterador interno implementado, no es tan complicado. Pero por eso, si les quedó alguna duda, aprovechen estos 10 minutos que quedan. Así ya, digamos, pueden empezar a implementar el TP sin ningún problema. Todas las clases se suben al canal Algo 2 Méndez. Si entras al canal Algo 2 Méndez, tenés 3 listas de reproducción donde tenés... la primera lista es teóricas, la segunda lista es prácticas y la tercera lista es extra. Están ahí las 3 listas de reproducción de este cuatrimestre. Creo que hay una cuarta lista que son videos cortitos del cuatrimestre pasado. Pero si entras a la página, a la YouTube de Algo 2 Méndez y vas a la página principal, digamos, del canal, ahí tenés las 4 listas de reproducción. Y si no, están en el Slack. Que bueno, ya deben haber quedado hundidas entre tantos mensajes. Los de práctica, sí, pero están en el mismo, en la lista de reproducción del canal. Así que sí, están todos juntitos en el canal. Todos juntos. Así que bueno. Entonces, si no hay más dudas, cerramos acá. Los dejo ir. Una vez los dejo ir temprano, casi, pues un minuto nada más. No, tampoco me jugué. Pero bueno, supongo que no hay dudas. Entonces, vamos a cerrar la grabación por lo menos.